Bueno, Bueno, te voy a presentar. Dinora, para los que no te conocen, acá quieren unirse a la llamada, admitir, mira, que la gente se está. Ahí se unió otro más. Me llama la atención que la gente no se haya unido, capaz que pensaron que era a las 7 realmente. Estaba a las 6:30, pero bueno, yo apenas cuando se quieran unir. Me llama la atención que no esté nadie de la asociación, salvo Roxana y yo. Bueno, te voy a presentar Dinora. Dinora Aimone es licenciada en Ciencias Biológicas por la Universidad de Buenos Aires y está haciendo su doctorado en Ciencias Biológicas en la misma universidad. Está haciendo docencia en la Facultad de Exactas, Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, en 2 asignaturas, lo que es micología experimental e introducción a la botánica, y actualmente está haciendo su tesis como becaria doctoral de CONICET. Su tema de investigación se refiere al estudio de la degradación fúngica de cabello y uñas humanos para su aplicación en investigaciones forenses. La dirige el doctor Bernardo Lemmer y la codirige la doctora Rosana Vitale. Bueno, te agradecemos entonces tu participación en los jueves micológicos y bueno, está tu presentación. Gracias por participar. muchas gracias por invitarme. Bueno, hoy voy a dar una charla sobre el rol de la micología en las ciencias forenses y en realidad voy a iniciar con generalidades de las ciencias forenses, líneas de investigación de la micología forense, qué investigaciones se están haciendo en América del Sur, qué pasa en Argentina y de qué se trata de mi proyecto de investigación. Y considerando de que en realidad el público que está presente, yo considero que la mayoría son de micología, no voy a centrarme mucho en temas puntuales de micología, porque digamos, hay muchos de los acá presentes que ya dieron charlas o ya estuvieron en charlas micológicas o ya cursaron materia de micología, entonces no voy a hablar de qué es un hongo, ni voy a centrarme en hablar sobre, por ejemplo, micosis. Bueno, ¿qué son las ciencias forenses? Son aquellas que tienen una aplicación en el sistema legal. ¿Puedo pedir, por favor, que apaguen los micrófonos? Gracias. Los científicos forenses analizan las pruebas que pueden aportar a lo que vienen a ser a los problemas o preguntas de procesos judiciales. Y en realidad contesta preguntas como cómo, por qué, dónde, cuándo, y preguntas que realmente no tiene por qué saberlo ni un abogado ni un juez, sino que los que lo tienen que saber son, digamos, ellos consultan a expertos o a gente que hace pericias para que puedan contestar estas preguntas. Y la palabra forense viene de la palabra foro, que viene del latín, que tiene relación con personas charlando de un tema en particular, personas pertinentes charlando de un tema en particular. Es un trabajo interdisciplinario en donde va a haber colaboración de varias líneas de investigación: biología, antropología, medicina, química, física, entre otros. Y generalmente cuando uno piensa en ciencias forenses va a pensar en series como CSI o todas las series esas yankees en las cuales sale un caso de criminalística y van todos a juntar pruebas y todo. Pero en realidad es mucho más profundo que eso. Por ejemplo, puede ser desde que vayan a un especialista y le digan, che, se están contaminando los ríos que desembocan en el río Luján. Necesitamos descubrir en dónde se está produciendo el lugar donde se está contaminando ese río. Y, por ejemplo, un especialista de acá de Argentina fue y buscó
río arriba en distintos lugares hasta encontrar una fábrica que contaminaba el río. O por ejemplo, sí, el típico caso de, bueno, se encontró a alguien en un descampado, muerto, y van todos los de la pericia, van todos los de criminalística y van a juntar todas las pruebas posibles. Y no es que juntan lo que ellos creen que van a servir, sino que juntan todo. Todo lo que puedan juntar, lo juntan. Y eso tiene un proceso en el cual tienen su protocolo de cómo juntar las pruebas y qué pruebas van a juntar primero. Primero van a sacar fotos, después van a pasar tal a juntar tales pruebas, después pasa tal a juntar tales pruebas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, vamos a dar un ejemplo, en una habitación. En una habitación encuentran a alguien que es muerto y necesitan juntar todas las pruebas. Primero sacan fotos de todo, tienen que hacer un plano para ver qué había, qué no había, dónde estaba, dónde no estaba. Y después, por ejemplo, pasa el de huellas dactilares. ¿Por qué el de las huellas dactilares? Porque es más difícil, es más fácil que se pierdan esas huellas. Y después pasa el, no sé, pasa el que va a juntar muestras de sangre, va a buscar las muestras de sangre. Por dar ejemplos, yo no sé bien cuál es el protocolo, pero sé que tienen protocolos y que los protocolos son estrictos. Y como verán, cuando yo doy estos ejemplos, no es que solamente hay una disciplina de por medio, sino que está el que sabe las huellas, el que sabe juntar, el que va a hacer estudios de fluidos, el que va a hacer el estudio de químicos, el estudio de balística, bueno, el antropólogo, el médico forense, va a haber un montón de gente trabajando en estos casos. Entonces, tiene un amplio nivel de disciplinas y de líneas de investigación. Entonces, nos podríamos preguntar cómo la micología puede ayudar a resolver estas preguntas legales. Y bueno, vamos a hablar en particular de la micología forense. Cuando se ve de micología forense, cuando se piensan en casos de muertes por gente que se comió una seta o un hongo y terminó intoxicado. Generalmente todos recuerdan de alguna charla, o por lo menos, no sé si todos, pero muchos de ustedes habrán ido a una charla en la cual, por ejemplo, se ha hablado del caso del emperador romano Claudio, que fue envenenado por su esposa, o casos como el zar de Rusia, o el caso de Carlos VI, o varios casos conocidos que historiadores consideran que fueron envenenados por amanitos faloides. Pero no solamente pasa eso, sino que es muy común que en Argentina o en distintas partes del mundo haya gente que se haya intoxicado accidentalmente, o tal vez no tan accidentalmente, por haber consumido hongos de la naturaleza. En particular, en el laboratorio donde yo trabajo, el laboratorio de hongos anericales, y también el Instituto de Micología Botánica tiene un servicio de identificación de hongos tóxicos que, digamos, todos los médicos de la zona de Gran Buenos Aires y de Capital Federal, cuando hay una intoxicación, nos traen las muestras de los hongos que consumió esa persona y nosotros los miramos al microscopio y determinamos si esos hongos son tóxicos o no, y qué especie de hongos es. Y esa especie de hongo que es, puede, digamos, llenamos un informe diciéndole al médico, bueno, este hongo es tal. Y ese informe va a ser mandado al médico. Y el médico va a decidir qué tratamiento se le tiene que dar a la persona que se intoxicó. Hay casos en los cuales la intoxicación no se debe por el hongo. Por ejemplo, nos ha pasado una vez que ha venido un hongo que sabíamos que era comestible, como shiitake, y lo olimos
y tenía un olor raro, un olor químico, tenía una sal pegada, pero el hongo era un hongo comestible, pero parecía como adulterado. En esos casos también en el informe tenemos que informar que el hongo parecía adulterado, que no sabemos, o sea, cuál es la causa por la intoxicación, que hay que hacer esos otros estudios, pero no es el hongo en sí. Bueno, y esto me hace recordar a una charla que tuvimos con un químico de legales, en los cuales es muy importante que los hongos que se consumen son hongos que se produzcan por un productor conocido, que digamos esté bien regulado, que sepa que no se puede cultivar en cualquier tipo de maderas, tienen que ser maderas que no sean tratadas con químicos, porque los hongos pueden adquirir este químico. En particular, el laboratorio, mejor dicho, el instituto, de todos los casos de desintoxicación que hubo en un gran periodo de tiempo, hicieron un trabajo, presentaron un trabajo de intoxicaciones. Entonces, vuelvo para atrás un segundo. De estos hongos, clorofilomelites es que las intoxicaciones son gastrointestinales y que en realidad es uno de los hongos que más intoxicaciones se producen en Argentina, sobre todo en Buenos Aires más que en Argentina. Después tenemos Amanita phalloides, que es un hongo cuya intoxicación puede llegar a ser letal, y generalmente es letal, porque hay muy pocos métodos, o mejor dicho, hay muy pocas formas de tratar a Amanita phalloides, porque el tóxico que tiene generalmente produce falla hepática, porque inhabilita la RNasa, eh, deshabilita la formación de RNA. Y generalmente a la gente que consume Amanita phalloides no le queda otra que un trasplante de hígado. O, por ejemplo, en casos previos, o generalmente que son inmediatos del consumo, si tienen muy pocas horas desde que consumió el hongo hasta que llega al médico, le pueden hacer un tratamiento de penicilina para que compita con la toxina de la Amanita phalloides. Y acá puse la galerina marginata porque la galerina marginata tiene muy parecido, digamos, tiene las mismas toxinas que tiene la Amanita phalloides. Y que es muy común encontrarla en Buenos Aires, nosotros la encontramos muchas veces. ¿Y por qué la pongo acá? Porque, por ejemplo, tuvimos casos accidentales de una nena que estaba en el pasto, tiene 3 años la nena, y la madre la encontró con unos hongos en la boca y tuvo que sacarle los hongos de la boca rápidamente y nos trajeron la muestra. Por suerte, la nena no comió el hongo. No era galerina marginata, por suerte tampoco, pero era un hongo que podía causar problemas psicotrópicos. También teníamos acá Agaricus santodermus, porque siempre en unas charlas sobre no consumir hongos de la naturaleza damos como al Agaricus santodermus, porque es idéntico al Agaricus bisporus y es muy fácil de decir, mira, este es un champiñón y la gente puede decir, este es comestible y se lo quiere comer y el santodermus es tóxico. O sea, es el hermano tóxico del champiñón. Bueno, en el trabajo que les había mencionado anteriormente del instituto se vio cuáles eran los hongos más tóxicos o los hongos que generalmente venían de intoxicaciones y generalmente, o sea, son Chlorophilus movilites o Amanita phalloides. O sea, hay muchos casos de Amanita phalloides. Y generalmente se da en los periodos de marzo, como se ve en este gráfico. Hay más en marzo, en otoño, y bueno, eso. También nos podemos preguntar qué onda con los hongos alucinógenos.
Bueno, hay una ley que regula y prohíbe todo uso de hongos alucinógenos, que es en realidad todo lo que está en la lista 1, excepto para casos científicos y médicos, que para eso tenés que pedir una autorización. Lo que pasa es que la de lista 1 figura Psilocybe cubensis y Claviceps purpurea, uno por la psilocibina y el otro por el LSD, y no figura ninguno otro más. Sabemos que hay más. El tema es que no figuran, y esto yo les he preguntado a una química legal, en realidad le he preguntado a 2 químicos legales, y me dijeron que generalmente lo que pasa es que todo lo que se incluye en las listas, en estas listas de sustancias prohibidas, son que, digamos, que tiene que pasar una cosa muy grande como para incluirlos, porque es muy difícil incluirlos. Eso es una de las cosas que me dijeron. Y otra cosa que me dijeron es que, por ejemplo, hay hongos que como que no vale la pena ponerlos en la lista. Porque, digamos, Amanita muscaria. Amanita muscaria no valdría la pena ponerla en la lista porque no es cultivable. O sea, no se puede agarrar y cultivar como el Psilocybe cubensis fácilmente porque es micorrízica. Entonces, realmente va a ser un peligro de que van a ser grandes producciones de este hongo y, digamos, se va a formar una red de narcotráfico. No. Entonces, como que no vale la pena mover todo el sistema judicial, todo el sistema legislativo para agarrar y agregar estos. Y bueno, acá voy a hacer un paréntesis y les voy a contar una situación que viví en el laboratorio, que es cuando estaba como estudiante haciendo cosas de mesada y de repente entra en el laboratorio un policía. Yo no tenía ni idea de qué hacía en la facultad un policía, le entrega un sobre a Bernardo y Bernardo dice, bueno, no me des bola, vos seguís con lo tuyo, el policía sale y Bernardo se pone a mirar el microscopio, qué sé yo, qué sé cuánto, después entrega el sobre con un informe al policía y se va, el policía. Y yo digo, ¿qué fue todo esto? Eso que pasó es la cadena de custodia. Cuando pasa una situación en la cual juntan todas las pruebas, juntan todo lo que hay en una escena, todas esas, todo que se junta se va guardando cada uno en unos sobres o en recipientes distintos que están debidamente rotulados con fecha, lugar, bla, 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 bla. Y además, todo eso tiene una lista de quién tiene, por qué manos pasan esas pruebas. Siempre tiene que, si alguien le llega esas muestras para mirarlas, tiene que figurar en la lista de la cadena de custodia. Y las pruebas van a pasar de un lado al otro también por un policía, por manos de un policía. Eso es la famosa cadena de custodia, que es re importante mantenerla porque si se rompe la cadena de custodia, muy posiblemente esa prueba no se pueda utilizar. No terminé de decir la anécdota, pero era justamente un caso de Psilocybe cubensis que nos mandaron al laboratorio y a otros, la Policía Federal, para que lo analicen. Lo puedo contar porque ya la misma Policía Federal lo cuenta en sus charlas porque ya debe haber cerrado este tema. Ahí Dinora, Clavice, vos decís Clavice purpurea, está Clavice paspalum también, que la industria lo En usa. realidad, sí, lo que pasa es que no es Clavice purpurea, no es Psilocybe cubensis, es la psilocibina y el LSD. Entonces también se incluyen esos. ¿Se entiende? Se prohíbe directamente el químico. Es en la lista. Vos ves en la lista, dice psilocibina y LSD. O sea, te dice así. Puede ser cualquier clavíceps, no solamente purpúrea.
Perdón por pararte, Sofía. ¿Querés agregar algo más? Claro, quería tener esa aclaración, gracias. Nada, nada. Perdón si no soy clara, todavía es que entré media nerviosa y todavía sigo un poco nerviosa. Bien. Ahora voy a hablar sobre micotoxinas en alimentos. Todos o muchos de los de acá presentes saben que las micotoxinas causan una gran cantidad de enfermedades, sobre todo hay muchas que producen cáncer, y que hay una gran cantidad de alimentos que consumimos que tienen micotoxinas. Por ejemplo, en el instituto hay gente que está estudiando el puré de tomate. El puré de tomate tiene muchas micotoxinas. Por ejemplo, hubo una investigadora que estudió sobre el maní, y el maní tiene muchas ocratoxinas, y así sucesivamente. El tema es que esto tiene que ser regulado, y hay una regulación de eso acá en Argentina. Siempre entro y me fijo si hay un cambio. Esta vez me fijé y no encontré cambios, pero todos estos alimentos que ven acá, o sea, hay alguna pequeña regulación. Falta muchísimo. O sea, acá, por ejemplo, el puré de tomate no lo encuentro. O, por ejemplo, algunos jugos tampoco los encuentro, pero aparecen muchos como, por ejemplo, la harina, el café, las uvas, otras harinas, cereales, sobre todo mucho más para los bebés. Pero todavía falta, o sea, hay que hacer mucho más trabajo para poder incluir más alimentos a los que tienen que ser regulados para que no tengan estas micotoxinas. Y eso es un trabajo que nosotros tenemos que hacer como micólogos. Bueno, no lo digo yo por mí, sino por toda la comunidad. Bueno, micosis. Yo de esto no voy a hablar mucho porque ya tenemos expertos en micosis y ya Roxana ya dio algunas charlas, hubo otros invitados que dieron otras charlas, pero micosis tiene relación con los hongos que hacen infecciones en humanos. Eso digamos así, muy global. Pero además, muchos de estos casos, en algunos casos no son bien tratados, no se tratan adecuadamente, digamos, se creen que son otro tipo de infecciones, se medican mal o lo que sea, y termina pasando de que puede llegar a morir alguien por una micosis. Eso por un lado. Por otro lado, puede pasar muchas veces de que ustedes lo saben mejor que yo, y tanto como yo. Dejamos algo y se llena de hongos. Hay veces que pasa de que hay cosas que están contaminadas con hongos, llegan a la comida o llegan a distintos lados y pueden llegar a producir también problemas, ¿no? Bueno, ha pasado un caso en Estados Unidos o en Inglaterra, no me acuerdo en este preciso momento, en el que una empresa que tenía un producto que es para limpiar los que nacer los lentes de contacto, cambió la composición de lo que viene a ser este líquido para limpieza de lentes de contacto, y empezaron a notar de que había más casos de queratinosis en los ojos. O sea, que estaban creciendo en los ojos de mucha gente fusarium. Y entonces eso llegó a juicio contra la empresa porque había un montón de gente que había sufrido de estos problemas en los ojos y que necesitaba que la empresa, digamos, les pague por todos los daños sufridos, o por lo menos por el tratamiento. Y de estos hay algunos casos más que tienen que ver con contaminaciones por ahí en la industria médica o otras cosas más que pueden llegar a causar también micosis y que en realidad también pueden llegar a ir a un sistema
digamos, ir a llegar a juicio. Bueno, otro tema. Y este es muy bonito porque tiene un montón de esporas por todos lados, de distintas formas y colores. La palinología forense es una de las ramas de la forense, del estudio forense, en los cuales usan el polen y las esporas para, digamos, para usarlos como pruebas en distintos casos, como crímenes, violaciones, desapariciones, etc. Entonces, por ejemplo, les voy a dar un par de ejemplos para que sea más fácil. En Inglaterra habían encontrado, por ejemplo, a dos nenas que habían desaparecido en una zanja. Y en la zanja estaba llena de ortigas. Ustedes saben que muchos de estas, digamos, de las plantas están asociados a patógenos de plantas que son particulares de determinados géneros o familias o especies, o sea, son más específicos por coevolución y digamos, es muy probable que esas esporas solamente las encuentren en esos grupos de géneros o plantas. Así. Entonces, en esas ortigas había hongos que crecían, que eran específicos de esas ortigas, y se pudo caracterizar, o sea, se puede ver esas ortigas, qué especies eran, los hongos que crecían en ellas, y se encontró las esporas de esos mismos hongos en el sospechoso del crimen, en lo que viene a ser las ruedas del auto. Es decir, nosotros vemos que dentro de una casa está lleno de esporas. Dentro de, digamos, en el exterior hay un montón de fuentes de esporas. Y estas esporas son de distintas formas, de distintos orígenes, que están, que digamos nos puede dar una pista, o mejor dicho, una prueba o una información extra que puede correlacionar. Por ejemplo, si la víctima fue, digamos, la mataron en un lugar y después la llevaron a otro lugar. O por ejemplo, si el victimario estuvo en la escena del crimen. O el sospechoso estuvo en la escena del crimen. O si la víctima, no sé. La cuestión es que puede agarrar y generar digamos, una prueba extra. No implica que esa persona haya matado a esos chicos. Solamente lo que dice es que estuvo el sospechoso en el lugar. O que hay grandes posibilidades de que el sospechoso haya estado en el lugar. Y es un dato extra que se suma a todas las demás pruebas de las demás disciplinas. O sea, no tiene por qué ser el dato que va a agarrar y va a cerrar todo. Pero también pudo ayudar en, digamos, como así con las chicas desaparecidas, también pasó que una chica fue violada en un parque y cuando hicieron las pruebas, o sea, juntaron todas el polen y lo que vienen a ser las esporas que estaban en la ropa, encontraron 18 especies distintas, de las cuales coincidían con el sospechoso que la chica dijo que era el que la había violado, en la ropa del sospechoso. Entonces, y también se condicen con el lugar donde dijo la chica que había sido violada. Entonces, eso va generando distintos tipos de información y datos que en lo que viene a ser el juicio van a ayudar más para un lado o para el otro. Bien, suelos calavéricos. En suelos calavéricos digamos, se encontraron varios casos en donde tiraban huesos o animales muertos que aparecían este hongo, Ebeloma aminophilum, creciendo en el lugar. Entonces se cree que es una forma de, digamos que ese hongo demuestra que ahí hay un lugar donde hay cadáveres.
no tiene por qué ser de personas, puede ser tranquilamente de animales. Y puede que sea que crecen ahí por la gran cantidad de nitrógeno que hay en el lugar. Es un dato más a color. Y también, que está Tranchida acá presente, ella hizo su tesis doctoral, si no me equivoco, en, digamos, suelo calavérico. Comprobar las diferencias entre un suelo calavérico y un suelo no calavérico, entre las diferencias entre la microbiota de un suelo calavérico y no calavérico y otras cosas más. Y llegó a la conclusión de que hay diferencias significativas entre un suelo calavérico y un suelo no calavérico. Bueno, ahora voy a hablar más de mi área, de tafonomía forense. Tafonomía forense vendría a ser el estudio de todas las transformaciones que van ocurriendo en un cuerpo desde el momento en que muere hasta puede ser hasta el final. Entonces se hace todo el estudio de descomposición. Y hay algo que se llama intervalo post-mortem, que se escucha muy seguido en todos lados, que es el intervalo de tiempo en el que pasa desde que murió esa persona hasta que el cuerpo es hallado. Entonces, y lo que viene a ser tafonomía forense, tenemos que, ustedes lo saben tanto como yo, porque somos biólogos, calculo, seguramente hay personas que no, pero que los actores principales en la descomposición son hongos, bacterias, insectos, animales de carroña también, y que todos ellos son parte de la descomposición. En particular, generalmente los que trabajaron muchísimo en tafonomía forense son los entomólogos forenses, que van estudiando todo el ciclo, digamos, las distintas especies de insectos que van desarrollándose en el cuerpo, además de los ciclos de vida, para poder determinar el tiempo del intervalo post-mortem. Y además dan otras informaciones. Por ejemplo, si hay insectos que aparecen más en primavera, insectos que aparecen más en verano, y digamos, eso te puede dar también algo de información temporal. Y ahí estás contestando, ellos contestan preguntas cuándo murió, también pueden contestar dónde murió, porque hay veces que si digamos, también puede, la fauna es distinta según el lugar donde se encuentra el cuerpo. Entonces, si se mueve el cuerpo, también te da una cierta información. Y también te puede decir en qué momento. Digamos, temporalmente, si digamos, ya cumplieron todos los ciclos de vida, por ahí te puede decir primavera, verano, otoño, 2 veranos. Te puede dar esa información. Bueno, y acá muestro esta foto de la momia, que es una momia natural, porque las descomposiciones están influidas por condiciones ambientales. Más humedad, mayor temperatura, eso va a hacer que posiblemente se descomponga más rápido. Bajas temperaturas, menor humedad, hay grandes posibilidades de que el cuerpo se pueda momificar y se descomponga más lento. O sea, también todo esto está relacionado con condiciones ambientales. Bueno, generalmente cuando se hablan de casos de así de tafonomía forenses aparecen muchos ejemplos y los ejemplos son de este tipo. Voy a mostrar 2 casos de ejemplos típicos que para mí pasaron, o sea, son casos viejos que que tuvieron que tratar de resolver el tiempo post-mortem tratando de buscar algún método y eligieron medir las colonias de estos hongos que estaban creciendo. Entonces, el primer caso que voy a mencionar es de 1982, que es de un policía belga que encontró una mujer muerta en una cama, que estaba herida por cuchillos. Y por las condiciones ambientales de menos 12 grados de temperatura, que la habitación estaba cerrada y todo eso, se dieron cuenta de que, o sea, ellos pensaban de que el cuerpo estaba desde hacía muchísimo tiempo. Y entonces dijeron, bueno,
a este cuerpo le están creciendo hongos en la piel. ¿Por qué no nos fijamos si podemos usar estos hongos para terminar el tiempo post-mortem? Entonces, aislaron esos hongos, congelaron el cuerpo, o sea, y también midieron las colonias que crecieron en los cachos de piel, y compararon ese crecimiento en la piel con el crecimiento en laboratorio en las mismas condiciones ambientales, con el mismo hongo. Y entonces, al comparar esos dos, se tuvo una aproximación del intervalo post-mortem. Ese es uno de los primeros casos, o por lo menos es uno de los casos más conocidos dentro de, o sea, hay un montón de reviews que hablan de esto. También hay otro caso más que también se habla mucho, que es de Japón, donde habían encontrado un señor de 71 años dentro de un pozo con agua. Y encontraron que no había tantos insectos como para poder estudiar el intervalo post-mortem. Entonces, lo que hicieron fue también medir el radio de las colonias y cultivar los hongos en el laboratorio y comparar. O en realidad acá usaron bibliografía para comparar. En estos dos casos, los hongos que encontraron son hongos que generalmente son ambientales, por ejemplo, Fusarium, Penicillium, también encuentran Aspergillus, también Cladosporium, o sea, son hongos que son mucho más ambientales, más oportunistas también, o saprófitos. Bueno, ¿qué se estuvo investigando en taxonomía forense en los últimos años? Porque hay un montón de investigaciones nuevas que en realidad todavía no aparecen en reviews y cosas así, pero hay un montón de información que está ingresando ahora nueva, teniendo como ejemplo la entomología forense, porque hay muchas prácticas que se están haciendo nuevas que están relacionadas con la entomología forense en sí. Una de estas prácticas que se hace es, y que se hace en entomología forense, que es dejar chanchos con distintas trampas. En entomología forense se hacen con trampas y todo eso. Acá es como que dejan los chanchos cubiertos con una malla protectora para que no entren insectos. Y así poder observar los hongos que crecen en los chanchos. Y los chanchos, por ejemplo, en este trabajo, que es un trabajo de Chile, los dejaron en distintos lugares, con distintas condiciones. Entonces, por ejemplo, lo dejaron en un bosque nativo, siempre verde, un bosque nativo caducifolio, eucaliptus, pinus, praderas, y fueron mirando, o sea, fueron muestreando estos chanchos a lo largo del tiempo, en distintos estadios de descomposición, y fueron viendo en dónde se descomponía más, en dónde se descomponía menos, qué hongos estaban creciendo, qué hongos no estaban creciendo, y hicieron unos comparativos. Y se puede notar que hay diferencias entre, por ejemplo, el S5, que es la pradera, que se descompone mucho más rápido que, por ejemplo, en plantaciones de eucaliptus. Y también se puede comparar, por ejemplo, las distintas microbiotas, y se van a dar cuenta de que en algunos casos son distintos que otros. Y están relacionados con la vegetación, el ambiente, si le dio el sol directo, si no le dio el sol directo. Y esto es un estudio que se está haciendo, o mejor dicho, son estudios que se están haciendo ahora, que son con cerdos. Otro ejemplo, pero solamente por dar ejemplos, también de esto están haciendo en Brasil, en distintos lugares de Brasil, también sé que, si no me equivoco, en Perú, o sea, hay distintos lugares de lo que viene a ser América del Sur donde están haciendo estos estudios. Otros estudios que se están haciendo, esto es una momia, no es que realmente sea una exhumación, pero una de las cosas que se están haciendo en entomología forense es la exhumación de cadáveres de cementerios. Para esto, claramente tienen que hacer un montón de tramiterío y permisos y bla, 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 y se exhuman los cadáveres y se observan, ya se sabe qué tiempo, desde cuándo se lo enterró y todo, y se observan la microbiota que está creciendo en estos cadáveres.
Trabajos como esto lo hizo un señor para su maestría en Brasil, y hay una chica ahora en la Universidad de Quilmes que tiene como, que es Anabela Massesi, que está trabajando con Alejandra Rodríguez para toda la determinación de hongos, y una entomóloga forense que ahora no me acuerdo si era Chigino, no me acuerdo ahora el apellido bien, que es entomóloga forense, levantan los cuerpos y están haciendo estos estudios en Quilmes, en la Universidad de Quilmes. Bien. Y también, acá en Argentina, también ya se hacía en el mundo, se está estudiando los líquenes que crecen en huesos. Entonces, muchas veces se encuentran los huesos y se encuentran que están creciendo los líquenes. Y acá este es un trabajo que, no el de la izquierda, sino este de la derecha, es un trabajo que hizo García Renato, que también es muy conocida dentro del ámbito de la micología, que estudió los líquenes que estaban creciendo en huesos, que encontraron en la Patagonia. También hablando con Alejandra Facio, también hizo estudios de estos. Sí, Bueno, nos dio charla y nos contó eso, que había estudiado en la Patagonia de los huesos, los líquenes de los huesos de la Patagonia. sí, a mí me contó, también estaba buscando los trabajos de ella de esto, pero no me dio mucho tiempo, entonces no busqué muchos trabajos de ella. El de Renato me salió muy fácil porque estaba en la lista de trabajos de CONICET. En Ujú. realidad tendría que haber pedido que me pase un trabajo ella misma, pero no Bien, tuve tiempo. Dinora, ¿cómo se Ujú. están basando? Porque todo esto es identificación, por lo que he mostrado, se basa en morfología. Y las técnicas moleculares para avanzar en esto, en la taxonomía forense, se están aplicando. Este, En realidad todavía no sé con qué decís con técnicas moleculares. Nosotros ahora vamos a empezar o sea, puedo avanzar un poco, ahora voy a contar sobre lo mío, pero estamos tratando digamos, aislamos un montón de hongos y vamos a hacer estudios moleculares. También creo que Trachida, cuando hizo el estudio de suelos, había hecho todo metagenómica, creo. Bien, les comento cuál es mi trabajo. ¿Sí? ¿Hay alguien que está preguntando algo? a ver si hay algo en el chat. Bueno, voy a hacer con lo mío. Eh, bueno, hasta acá hablé todo general. Ahora voy a hablar cuál es mi trabajo. Yo estudio la degradación fúngica de cabello y uñas humanas para su aplicación en investigaciones forenses. Lo que Nuestros objetivos generales son estudio de la degradación de uña de cabello humano en el tiempo según las condiciones ambientales y observar qué hongos están asociados a esta degradación. Esos son en líneas generales. También vemos eh, proteasas o queratinasas. Bien, lo que estoy haciendo es armo unas bolsitas que están debidamente rotuladas. En esas bolsitas pongo muestras que tienen un peso determinado y las entierro. Y hay otras muestras a las cuales no las entierro, pero las dejo cerca. Antes de todo esto, primero, obviamente, nosotros tenemos que pedir un permiso a un comité de bioética para que nos permitan hacer estos estudios porque estamos usando muestras humanas. Y después tenemos que hacer que la gente que nos dona las muestras firme el consentimiento informado. Y digamos, para poder avanzar con estos estudios. Entonces, básicamente lo que hago es uña y cabello en distintas bolsas y tengo uñas enterradas y no enterradas. Esto es sobre la prueba piloto que hicimos.
Después estoy largando ahora con varias personas, vamos a ver de hacer en distintos lugares, etc. De las bolsas, algunas de las bolsas las usamos para aislar, o sea, porque vamos sacando muestras en distintos tiempos, cada 15 días, cada 30 días, etc. Las colocamos en agar papa con clorofenicol, o sea, lavamos las muestras con alcohol o con agua estéril y las ponemos en cajas de agar papa con clorofenicol y obtenemos una gran cantidad de colonias de distintos tipos de hongos, a los cuales después los separamos, los guardamos en pico de flauta, para luego mirarlos en microscopio, para hacer, digamos, extracciones de ADN y todo lo que viene a hacer estudios moleculares para identificación. Y también los usamos para hacer lo que vienen a hacer pruebas de proteasas y queratinasas. Todavía las de queratinasas todavía no las empecé, pero proteasas sí, usamos agar leche. Estábamos por probar otros tipos de agar, pero usamos agar leche porque se ve bien el halo de degradación. ¿Por qué hacemos esto? Porque por ahí posiblemente muchos de esos hongos que yo creo que aislé, que son hongos, pensando que son hongos que están activamente degradando la queratina, en realidad posiblemente no sean de eso, sino que puede ser una contaminación. Y entonces para descartar los que son contaminaciones, hacemos una prueba para ver si en realidad verdaderamente tienen proteasas y si verdaderamente tienen queratinasas, ¿no? Eso por un lado. Otra parte de las bolsas las usamos para ver la degradación, el porcentaje de degradación de las muestras. Lo que hacemos es, generalmente 2, 3 bolsas de cada individuo, de cada lugar, de cada tratamiento, los lavamos, los secamos y los guardamos para pesar. Como ya sabemos el peso inicial, sabemos el peso final, podemos ver el porcentaje de degradación. Inicialmente ya teníamos secas las muestras, finalmente tenemos también las muestras secas. Y también lo que hacemos es guardar estas muestras, porque nuestra intención es ver si podemos hacer microscopía electrónica para ver si hay, digamos, qué tipo de degradación tiene, cómo se degrada, para ver si se pueden encontrar patrones en la degradación. Y acá estas son un par de imágenes de, por ejemplo, en 15 días, en 61 días, y estos son los periodos previos a esa degradación. Bueno, entendimos que si hacemos una hipótesis es que las enterradas se van a degradar más rápido que las no enterradas, y esto en los resultados que obtuvimos es real. Las enterradas se degradaron mucho más rápido. Y por ejemplo, en las uñas enterradas en 60 días tenían un 60% de degradación, mientras que las uñas no enterradas en 60 días tenían un 25% de degradación. Las uñas en menos de 120 días ya teníamos una degradación completa. Y eso está en relación con la biodiversidad que tenés en el suelo. Claro, eso es lo que tratamos de hacer, que más, digamos, ahora estoy largando nuevamente todo lo que vienen a hacer los muestreos. Ahora, por ejemplo, esta semana enterré 120 bolsas. Y en realidad son 240, porque las no enterradas son otras 120. Pero también la idea es hacer los muestreos en distintos puntos de Buenos Aires, de Gran Buenos Aires y de Capital Federal, para comparar también si el ambiente puede agarrar y cambiar esta degradación. Y en pelo también nos pasó que los primeros semanas o los primeros meses, en el primer mes, hubo una degradación muy abrupta. Entonces, desde que las pusimos hasta esa primera medida, tuvimos un 80, más de 80%, más de 90% de degradación. Y después se mantuvo estable. Y lo que no entiendo, Dinora, es cuál es el criterio que utilizan
Primero para seleccionar la población sobre la que muestran los pelos y las uñas. Ese es un primer criterio. Y después, sí, los lugares donde van a poner los explicaste, porque para ver distintos ambientes naturales de degradación. Pero ¿con qué criterio tomo? Porque yo si tomo el pelo de un niño es diferente al pelo de un adulto. Tienen... No, sí, claro. Nosotros no tomamos niños porque nos pareció que los niños, digamos, también tienen un tema extra legal, o por lo menos para mí. O sea, no sé si, digamos, me basta con hacer el protocolo, digamos, de pedirle el consentimiento informado, sino que también le tenés que tener el permiso de los padres, y no sé si hay otros tipos legales metidos en eso. Esa es una de las razones. La otra razón es que elegimos varias personas que en realidad son del ámbito de la facultad, porque no nos importó en realidad mucho si... O sea, elegimos hombres y mujeres del ámbito universitario para arriba, también hay docentes de la facultad. La verdad es que la cantidad de muestras por individuo y la cantidad de hongos que se aíslan por individuo es muchísimo. Y entonces es muy difícil de manejar si tenés una gran cantidad de personas. Hasta ahora el muestreo que voy a hacer van a ser de 5 personas nada más. Entre mujeres y hombres hay una mezcla ahí. El tema es que para una sola persona, el muestreo, que fue el piloto, junté 121 cepas. Y solamente en esas eran pocas bolsas. Pero eso es todo lo que... Hay un montón, 121 muestras, es difícil de manejar. Si eso lo multiplicas por 5, va a ser difícil de manejar mucho más para una sola persona para una tesis de doctorado. Si además le agregas la cantidad de lugares que hay, se va a volver todavía mucho más difícil para una sola persona de doctorado. Entonces, optamos, o por lo menos yo opté para que sea un número bajo de individuos. Está bien que yo sé que todo lo que quieren hacer para pruebas de hongos en cabello, se usa el cabello de niños para poder pescar esos hongos. Pero la intención acá no es pescar esos hongos que crecen en el cabello de la zona. A mí lo que me interesa es la aplicación en adultos. O sea, cómo se degrada en un adulto, qué hongos están actuando en un adulto. Si yo, por ejemplo, lo tengo acá en Buenos Aires, en un patio, va a ser distinto que si lo tuviera en un parque, o si lo tengo abajo de un pino, va a ser distinto que abajo de... ¿Se entiende? Lo que estoy buscando es, además, es un trabajo que yo no encontré otros trabajos iguales a estos, así que no hay mucha información de cómo empezar. Es como un trabajo pionero para hacer todos los demás trabajos. ¿Se entiende? Claro, esto es un modelo o para explicar en la micología forense, supongamos si tenés o encontrás un cuerpo, y encontrás, qué sé yo, podés determinar los hongos que tenía ese cuerpo, qué hongos tenía en el pelo, no entiendo. Eh, Es la aplicación. La intención es ver, por ejemplo, eh, si hay patrones en el cabello o no. Por ejemplo, si vos encontrás, hay trabajos en degradación de cabello, cabello, donde hay momias, encontrás y que le hacen estudios de cabello y encuentran distintos tipos de cosas. Acá lo que se está tratando de hacer es, por ejemplo, yo estoy tratando de ver si veo un patrón en la degradación en distintos días para ver si puedo hacer el intervalo post-mortem a partir de eso. Eso es una. Y otra es por ver si la microbiota que crece en esos cabellos me puede determinar algo del lugar. ¿Se entiende? O sea, sabiendo la microbiota, sabiendo esto, poder encontrar patrones, la idea es encontrar patrones que puedan ayudar a que posteriormente si se llega a encontrar algún cadáver o algo, se puede utilizar. Generalmente
muchas veces lo que pasa es que los trabajos de forense, de que realmente son de forense, que encontraron un cadáver, bla, 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 y necesitan la prueba ya. Y no tienen patrones, porque no hay tanta gente trabajando en micología que hace los patrones. No hay hasta que lo necesitan. Por ejemplo, ¿cuánta gente hay en Argentina que haya hecho la prueba en cerdos? No hay casi gente. Entonces no sabes la cantidad de los microorganismos que crecen según en tal lugar, o las condiciones ambientales, cómo se cambian, todo eso. No tenemos esos patrones, no tenemos una base de datos, no tenemos nada en este preciso momento como lo tiene la gente de entomología forense. La gente de entomología forense saben toda la diversidad que tienen en una zona, saben los ciclos de vida, saben un montón de cosas de eso. Nosotros no sabemos muy poco de por zonas qué hongos están sobre la Tierra. ¿Se entiende? Esto vendría a ser como un trabajo para ver si se puede conseguir algún patrón o si se puede usar para estudios posteriores. La idea por ahí sería justamente que si uno mimetiza lo que pasa en estos voluntarios, porque esto nadie está trabajando ni con cadáveres, ni con muertos, ni con nada de eso, sino que son voluntarios de la facultad que, bueno, recorta la uña, se la da a Dino o el pelo, y por eso en adultos también, y entonces decir, bueno, a ver, enterrado, porque bueno, si encuentran un cadáver que está enterrado, eso no tiene nada que ver con nosotros, sino simplemente decir, como dice Dino, justamente en estas muestras, tanto de pelo como de uña, a ver, en cuánto tiempo se degradaron, qué hongos se encontraron. Entonces, si un forense mañana encuentra un cuerpo en esas condiciones y uno le puede decir, bueno, mira, esto quiere decir que si se degradó, por ejemplo, un 60%, quiere decir que esto hecho ocurrió hace, no sé, 20 días, por decir algo. O si se encuentra este hongo, bueno, puede ser que haya sido en tal lugar de tal lugar, por ejemplo, donde ellos encontraron. O sea, son cosas separadas. Uno lo que quiere es mimetizar lo que podría llegar a suceder en el campo forense en un patrón con voluntariados y gente, digamos, experimental en la facultad. No sé si hay más o menos. Y hay algo más que agregar. Muchos de los estudios que se hacen en forense son de tejidos, digamos, blandos. O sea, todos tejidos de piel, tejidos de... No hay muchos trabajos que sean realmente de pelo y uña, y tampoco son muchos trabajos que tengan relación con los huesos. O sea, de los huesos sí hay trabajos en líquenes, pero hay otros hongos que crecen en huesos. Y esos hongos en huesos, por ejemplo, nadie los estudió. Hay un trabajo, me parece que en inglés, pero no hay muchos trabajos sobre eso. Y la verdad es que son como todos estos estudios que estamos haciendo, o todos los estudios que se están empezando a hacer en distintos ámbitos, eh, realmente van porque muchas disciplinas en lo que ven a ser Latinoamérica, en el mundo, no pueden resolver por ahí el tema del intervalo post-mortem, por dar un ejemplo. Entonces, y no tienen un micólogo forense especializado en eso. Entonces, el entomólogo forense o el médico forense que tiene que dar un intervalo post-mortem deciden ver si se pueden asociar con un micólogo para ver si pueden llegar a conseguir una información para ver el intervalo post-mortem, porque no pueden, por los datos que ven, les da la impresión de que no coincide con lo que ellos intuyen que puede llegar a ser. ¿Se entiende? Entonces, nos falta un montón de trabajo de por sí, así que no sabemos. Nosotros creemos que todos estos trabajos pueden llegar a funcionar, pero no sabemos si cuándo se van a necesitar y cuándo no. Es un trabajo que necesita mucha gente trabajándolo. Como los cerdos. Los cerdos en distintos puntos. Esos trabajos de cerdos en distintos puntos son trabajos colaborativos de mucha gente.
para obtener, que los entomólogos forenses hicieron un trabajo colaborativo y hicieron un montón de trabajos para poder ver esos patrones. Nosotros no tenemos esas cosas. Estamos un poco lejos de eso. ¿Se entiende? Sí, muy bonito, muy lindo, está bien. Vamos entendiendo, estamos empezando a tener Eso, apoyos que puedan ayudar a avanzar, y porque hay pocos micólogos en realidad, en general, en el mundo realmente, y se necesita decir, lo que conocemos hoy en día de la biodiversidad fúngica es un pedacito muy chiquito, y a su vez en cosas especializadas como esta, menos todavía. Entonces, bueno, cada uno hace su pequeño aporte. claro, yo lo que he notado es que mucha gente que está haciendo que hizo trabajos de estos, muchos no son micólogos de base, sino que hicieron un trabajo de maestría o consiguieron, o sea, entomólogos forenses que se dieron cuenta de que crecían hongos junto con con sus chanchos, entonces eligieron conseguir un becario doctoral que se encargue de ver los hongos que están creciendo con el chancho. En realidad no son propuestas que hayan salido de un micólogo que ya está desde hace años en micología. Muchas veces, no digo que siempre, pero muchas veces pasa eso. Y la verdad es que es como que nos falta mucho trabajo de por sí. Y eso era para las reflexiones. O sea, esta era parte de la reflexión. Era charlar y discutir con ustedes de que en realidad no hay mucho trabajo sobre esto y hay mucho trabajo por hacer, sobre todo en taxonomía forense. Y tampoco, sí, hay mucha gente que se está, o sea, de hongos, trabajando en palinología forense. En La Plata hay muchos especialistas en todo lo que vienen a ser ramas forenses. Hay una palinología, hay una experta en palinología forense en La Plata, que también debe tener su grupo. Sé que hay muchos estudios de aerobiología que tiene que ver con esporas de hongos, pero tampoco escuché que acá en Argentina haya micólogos per se estudiando para hacer palinología forense. O por dar un ejemplo, también yo digo estas cosas, les he dado un pantallazo general, pero hay un montón de ramas de micología forense que todavía no aparecieron y que no se saben y que seguramente van a aparecer mucho más adelante. Por ejemplo, estuve pensando desde hace unas semanas los casos de, por ejemplo, biodeterioro, que se cae un techo y que muere una persona. Y el techo era de madera y estaba podrida la madera. Y entonces, o no, entonces sale todo un tema judicial y entonces quieren saber si la madera estaba podrida o no, o si fue negligencia del que hizo el techo, por ejemplo. O, por ejemplo, esto pasa muy seguido y es muy normal que caigan ramas de árboles o se caigan árboles y pasa que por ahí alguien termina lastimado o puede fallecer por la caída de un árbol y sale quién es el responsable de ese árbol, en qué condiciones estaba ese árbol, estaba atacado por insectos, estaba atacado por hongos, era un tema de tormenta. ¿Cuál fue la razón por la cual pasó eso? En este Ahí preciso... en tu facultad, justo en la cátedra ahí de micología, se trabajó mucho en eso, con podredumbre de árboles urbanos, ¿no es cierto? Que ahí, bueno, Sí, los micólogos dijo, mi colega Silvia López, que es de la UBAI de Exactas, que trabajó mucho con podredumbre de madera y podredumbre de árboles urbanos, ¿no? Por eso claro, uno de los aspectos a tratar. pero realmente es algo que está pasando, por ejemplo, ahora. Hay un juicio de guardaparques que porque se cayó un árbol y murieron dos chicos, dos nenes, se está enjuiciando a los guardaparques porque, no sé, por ahí tuvieron negligencia por ver los árboles que están en la zona. O no sé, pero se les está enjuiciando. Entonces, hay casos de estos. Y no puede llegar a ser algo, una nueva rama que no se está viendo, por ejemplo, en la lista de cosas que puede llegar a dar datos un micólogo.
Y ahí yo te quería decir, cuando vos estás aislando los hongos, Sí, es decir, bueno, yo trabajo mucho en la parte de hongos de la parte de alimentos. sí, Entonces, bueno, que hay técnicas estandarizadas para tratar de encontrar la mayoría de hongos y generalmente el agar papa glucosado no está recomendado, ¿no es cierto? Porque tiene mucho hidrato de carbono y pueden mutar muchos hongos en agar sí. papa. Me lo había dicho Estela. Claro, Estela me dijo que pruebe con glicerol al 20%. claro, glicerol 18% es que está estandarizado de G18 o rosa de bengala, cloranfenicol, ágave, ¿no? El DRBC, dicloran rosa de bengala, cloranfenicol, que ese es un medio que está estandarizado para la mayoría de los hongos. Sí, igual charlando con un experto que había venido de España en micosis, creo, que había dado una charla en Malbrán, no me acuerdo ahora el apellido. Sí, Alberto Skidhead. Claro, él me había dicho que por ahí no tenía ningún problema en no usar el glicerol 20. ¿Por qué? Porque lo de glicerol 20, todo eso, me habían dicho que era también por el potencial agua. Sí, los Pero hongos más xerofílicos van a crecer ahí. Pero bueno, claro, si tenés hongos xerofílicos que están en distintos ambientes, eso es lo todo podés aislar. Es decir, los más xerofílicos los vas a aislar de G18, no 20. Se usa glicerol al 18%, eso está estandarizado como medio de cultivo. claro, por eso mismo, ahora la prueba que vamos a hacer, porque la prueba que hicimos fue aislar lavando con agua o con alcohol, o sea, para separar, para hacer una limpieza superficial antes de para sembrar las muestras. Y ahora estamos pensando en, como no vimos diferencias significativas entre uno o el otro, usar alcohol y usar uno de estos medios que nos recomendaron con glicerol. Y para comparar con las muestras que ya habíamos tenido con agar papa. Sí, sí. El agar papa yo no te lo recomiendo, especialmente el fusarium nunca. Nunca lo usamos para Sí, me contó Estela. Fusarium y con aspergillus también. sí, no es recomendado. Hace cosas raras, me dijo Estela. Ujú. Bueno, Sí. Bueno, a Bueno, ver, tenemos que ir cerrando porque no hemos pasado el tiempo. Yo creo que fue muy sí. interesante y bueno, surgen muchas preguntas y cuestiones que, bueno, es un inicio, pero las cosas así, cuando uno inicia un trabajo, y yo te entiendo, cuando el número de muestras y eso, pero tenés que ser muy cuidadosa en la selección de la población que va a estudiar los lugares, porque yo sé que es un trabajo terrible. Nosotros que trabajamos con muestras que colectamos en el campo, cuando decís número de muestras y tenés un montón de hongos que te salen de esas muestras, no te dan las manos para analizar, ¿no es cierto? Yo lo entiendo, pero por eso tenés que ser muy cuidadosa en la población de estudio, porque bueno, para que sean datos que sean representativos y bueno, Sí, sí, y se sí. puedan sacar conclusiones valederas, ¿no? Sí, sí, Tenés obvio. muchas variables juntas ahí. Ujú. El mayor problema que tengo es que generalmente no me va a alcanzar la vida para después mirar todo. Sí, Pero muchos hongos también los podés separar a nivel de género y después los identificás por obvio. técnicas moleculares que es más rápido. Eso es sí, lo que la estaba. idea es hacerle molecular después. Lo que pasa es que es una prueba que recién empieza, entonces, bueno, hay varias cosas a tener en cuenta como es como un embudo, ¿viste? Empezás con unas cosas y después vas afinando la puntería en base a los resultados que se van obteniendo. La idea es hacer identificación molecular, porque si no tampoco sabemos No, exactamente qué es lo que tenemos, ¿no? sí. Sí, estuve poniendo a punto las técnicas de molecular también, así que eso ya creo que podemos ir para adelante. Desde ya quiero agradecer mucho a todos los presentes por escucharme y perdón por haberme trabado muchas veces, porque la verdad es que al inicio estaba un poco nerviosa. Y Y bueno, ojalá que el año que viene también más gente que esté haciendo su doctorado también pueda presentar su trabajo. Y bueno, que se una más gente joven y puedan discutir también entre ustedes estas cosas. claro, quería preguntar si tenían alguna pregunta.
Esto enriquece mucho. ¿Tienen alguna pregunta? Por favor, los que tengan... No, te han dicho súper interesante la charla, muy interesante, con mucho Muchas potencial para gracias. desarrollar, súper interesante, muchas gracias por la presentación. Bueno, que por lo menos la gente, perdón, me tengo que retirar, muy interesante, gracias por abrir el interrogante, me quedo pensando. Y bueno, eso es lo lindo, que la gente les interesó y se quede pensando en el tema y bueno, se pueda aportar de distintas áreas, ¿no? Yo te agradezco un montón por participar y por exponer. Y no es nada, todo el mundo no te trabaste, fuiste muy espontánea en tu presentación. Sí, estuvo muy bien. Y bueno, es tu trabajo. Y uno cuando empieza a hacer algo y trabajar en algo se entusiasma. Y bueno, y eso es lo que tenés, entusiasmo y te felicito y a seguir adelante. Tenés mucho por hacer. Muchas gracias. Gracias por brindar tu conocimiento. Es valioso. Seguí adelante y bueno, sabes que tenés gente que te va a apoyar en lo que necesites. Muchas gracias y gracias por los consejos también. Y los voy a tener en cuenta. Sí, conozco a Bernardo, lo conozco mucho tiempo también. Y acá tuvimos un caso terrible de un chico joven de 30 y algo de años que en el otoño había salido para la sierra, que murió porque comió un hongo de esta manita, aloides recolectando, él estaba acostumbrado, era medio chef, a colectar en las sierras y bueno, hace 2 años. Pero Sí, bueno, la sociedad en general, bueno, en Buenos Aires quizás sí, ustedes tienen este convenio con los hospitales, donde hacen identificación y les llega más fácil ahí para ver que si la persona comió. Cuando yo, acá estoy en un instituto de micología en Córdoba, en Río Cuarto, entonces bueno, cuando pasó esto de este chico que comió el hongo, bueno, tuve que dar una charla, explicar todos los problemas de consumir hongos así cuando la gente no tiene suficiente conocimiento. Otra vez, un día viernes, estaba también viajando a Córdoba, una mamá desesperada porque el nietito, una abuela que me conocía, había comido un honguito que había encontrado en el parque, un nene de 3 años, bueno, medio parecido a lo que vos contaste, ¿viste? Entonces yo agarré el teléfono a Bernardo, ¿me podés ayudar? Mirá, acá está la foto, vos conocés bien este hongo, pero hace falta eso, y son cosas que ocurren en la sociedad y ocurren en la vida normal. Entonces, los ejemplos que has dado, eso ocurre. Y bueno, y nosotros como micólogos tenemos la obligación de también aportar algo a la sociedad, y es nuestro conocimiento y esas cosas, como vos decís, bueno, el trabajo que están haciendo ahí en la cátedra es muy importante. sí, además en el instituto, en particular el laboratorio, Bernardo da clases a médicos también, de identificación de hongos. Por eso los médicos saben que pueden ir a recurrir con él. Y está bien, está muy importante eso, es muy interesante. Sí. Bueno, Muchas gracias. Y gracias. Gracias. Muy lindo.